con el propósito de comprendernos realmente. Es claro que ustedes están aquí presentes para escucharme y yo estoy aquí para hablar. Pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas, que nos propongamos inquirir por sí mismos, indagar, buscar, tratar de saber por el objetivo evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Saber escuchar es muy difícil. Saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha, se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo traduce a sus prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? La memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Intelectual de los conceptos. Entendido esto, que hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no, repito, con lo que se tiene almacenado en la memoria. Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo ustedes y yo sobre conceptos, ideas, etc. Ante todo, es urgente saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Existen brillantes intelectos, eso no lo podemos negar, pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual. A la segunda la consideramos como mente intermedia. Y la tercera es la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente.
No hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos, indubitablemente no tendrá acceso totalmente a algo que se escape del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podrá saber totalmente sensual sobre lo real, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, etc. Pues, ¿de dónde podría sacar talmente información si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente no tiene con qué poder conocer lo real. Me vienen estos momentos a la memoria algo muy interesante. Hubo una vez un gran congreso en Babilonia, en la época de los esplendores egipcios. Vinieron gente de Asiria, Egipto, Fenicia, etc., al citado congreso. Es claro que el tema resultaba inquietante. Se quería saber, a base de puras discusiones analíticas, si el ser humano tenía o no alma. Entonces, obviamente ya los 5 sentidos se habían degenerado demasiado. Solo así podemos explicarlo, que las gentes escogieran ese tema como motivo de todo un congreso. En otros tiempos, un congreso así hubiera resultado ridículo. Nunca se le hubiera ocurrido a los lemures celebrar un congreso de este tipo. La gente del continente Mu le bastaba salirse del cuerpo y saber si tenía o no tenía algo. Lo hacían con una facilidad sorprendente.
no estaban propiamente atrapados en el organismo físico, de manera que un tema de este tipo solamente podría ocurrirle a una humanidad ya involucionada, decadente, degenerada. Lo cierto fue que, tanto a favor como en contra de la cuestión alma, hubieron muchas discusiones. Al fin subió a la tribuna de la elocuencia un gran sabio, asirio. Ese hombre se había cultivado en Egipto. Había estudiado, pues, los misterios. Y habló con voz muy fuerte, diciendo: la razón nada puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, sobre lo inmortal. La razón, lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista que una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable. También podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con una lógica de tipo similar, de manera pues que la razón subjetiva, sensualista, nutrida con los datos aportados por los 5 sentidos, da para todo. Puede fabricar cualquier tesis de tipo espiritualista o de tipo materialista. Entonces, no es algo en que se pueda confiar. Existe un sentido diferente, que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Es una facultad del ser. Pero la razón subjetiva por sí misma no puede verdaderamente darnos ningún dato sobre la verdad, sobre lo real. Nada puede saber la razón sensualista sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sí habló aquel sabio y dijo aún más: ustedes me conocen, tengo prestigio entre ustedes, saben muy bien que vengo de Egipto, no ignoran que mi vida ha sido de estudio. Y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real. Así habló aquel hombre. Y concluyó diciéndole: ustedes no pueden saber con su racionalismo nada sobre la verdad, sobre el alma, sobre el espíritu. Porque la mente racionalista no puede saber nada de esas cosas. Bueno, habló aquel hombre
con mucha elocuencia, y luego se retiró. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y permitir o desarrollar en sí mismo, mejor dijera, aquella facultad del ser ya citada por mí, que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora tenía la humanidad en general, pero que se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo o el sí mismo, se fue desarrollando. El sabio sirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda escuela, se fue pues a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del ser conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos aún un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las tres mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que habla el Cristo. Mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos.
Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos o a sus escuelas, religiones, sectas, etcétera, para que todos los vean. Escuchan la palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va. Únicamente asisten para que otros los vean. Pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Tal es gente. Se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima. Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Cuidémonos pues de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Ustedes aquí reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, experimenta, gracias a eso, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma. Ya no por lo que otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la mente interior abierta. Quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas, etcétera. Pero repito, ya no basados en lo que leímos o en lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentemos de forma real, directa. Eso es obvio. Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues una distinción clara entre la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los 5 sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Si un intelectual oye hablar un tema sobre reencarnación, sobre karma, exigirá pruebas, demostraciones.
como si la razón, como si las verdades, que solo pueden ser percibidas por la mente interior, pudiesen ser demostradas a la mente sensualista. Eso es exigir pruebas sobre eso en el mundo del sensorial externo. Equivale tanto como a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con el telescopio, o como exigirle a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Pruebas se exige, pero las pruebas no se las puede dar a la razón subjetiva, porque la razón subjetiva o sensualista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los cinco sentidos. Y temas como el de la reencarnación, karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual.